meses, por eso que estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? En el día después de el que ha sido tal vez uno de los momentos más tensos para la OTAN desde que se inició la invasión rusa, ¿no? Porque ayer les contábamos en la noche cómo fue el momento en que misiles impactaron territorio polaco, territorio que es parte de la OTAN, con 2 personas que murieron y bajo las dudas que varios teníamos de si esto había sido un error o si había sido intencional, quién estaba detrás de esos misiles en un escenario que era previsible para muchos, Pati, desde que se inició la invasión. Varios decían ahí, cualquier error de cálculo puede terminar haciendo que esta guerra se expanda más allá de Rusia y de Ucrania. Ahora, porque la preocupación es que en el fondo, al salirse de estas fronteras y involucrar a un país de la OTAN, se activa esta defensa conjunta, ¿no? Sí, el artículo 5 de la OTAN, que es, claro, artículo que hace referencia a la defensa colectiva. Cualquier ataque sobre un miembro de la OTAN se interpreta como un ataque sobre todos los miembros de la organización y por lo tanto ahí tiene que haber una respuesta conjunta. Pero a la hora de evaluar qué reacción podríamos haber esperado por parte de la OTAN, ahí primero había que resolver la pregunta de si esto era un error o era algo deliberado. Y todo apuntaba a que era un error porque si escuchábamos las versiones tanto de Rusia como de Ucrania, ambos se desligaban de cualquier responsabilidad. Ucrania salió a responsabilizar a Rusia de esto, mientras que Rusia salieron a decir que no tenían nada que ver, que esto para ellos era una provocación deliberada. Pero lo cierto es que a la hora de tratar de responder quién estaba detrás, aquí la mayoría de los miembros de la OTAN, todos los miembros de la OTAN en realidad, reaccionaron con mucha cautela, con mucha moderación. El primer ministro de Polonia, que había sido uno de los primeros en hablar, había hecho ahí un llamado a la calma, decía que todavía faltaban obtener mayor información que permitiera responder esa pregunta. Y posteriormente desde la Cancillería de Polonia habían hablado de misiles de fabricación rusa, pero lo cierto es que en el marco de esta guerra ambas partes se cuentan con misiles de fabricación rusa, por lo tanto no se podía sacar ahí una conclusión tan tajante a partir de ese dato. Sí, obviamente que las primeras sospechas recayeron sobre Rusia porque ayer ya les habíamos contado cómo se había producido durante el miércoles uno de las jornadas con mayor cantidad de lanzamientos por parte de Rusia sobre territorio ucraniano, que terminaron impactando ahí varias zonas civiles en ciudades como Kiev o como Leópolis, que está ahí muy cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania. Y por lo tanto ahí, cuando escuchamos la primera versión que entregó el presidente Volodymyr Zelensky, muchos sospecharon que podía haber sido ahí un misil ruso que podría haberse desviado hacia territorio polaco, pero también después comenzó a circular otra versión y que es la que han mencionado hoy día desde Polonia, desde la OTAN y desde Estados Unidos, y que apunta a que el sistema de defensa aérea ucraniano pudo haber desviado este misil y que terminó cayendo sobre territorio ucraniano, que fue una versión que hoy día mencionaron desde Polonia, también desde la OTAN, y el mismo presidente Joe Biden se refirió a esto en el marco de la cumbre del G20. Tenemos esas declaraciones para que pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Como vieron, acabo de reunirme con los líderes de la OTAN y el G7 y hablamos de los últimos acontecimientos en Europa. Acordamos apoyar la investigación de Polonia sobre la explosión en la zona rural cerca de la frontera con Ucrania. Voy a asegurarme de que averigüemos exactamente qué pasó. Apoyamos a Ucrania plenamente en este momento. Lo hemos hecho desde el comienzo de este conflicto y seguiremos haciendo lo que sea necesario para darles la capacidad de defenderse. Es poco probable, en términos de la trayectoria, que esto haya sido disparado desde Rusia, pero ya veremos. Claro, y dicen que por la trayectoria hubiera sido muy difícil que este misil hubiera sido lanzado desde Rusia. Ahora, claro, aquí dicen todos que no hay indicios de que Rusia hubiera planeado atacar directamente el territorio de la OTAN,
pero sí al escuchar estas declaraciones de Joe Biden, que van de la misma línea de lo que escuchábamos por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sí han evitado ahí responsabilizar a Ucrania, porque dicen que finalmente aquí es Rusia quien tiene la responsabilidad final al mantener esta guerra ilegal contra Ucrania. O sea, dicen nada de esto hubiera ocurrido si es que no se hubiera producido la invasión rusa, y ahí acusaron a Putin de los lanzamientos de misiles que mencionábamos ayer. Sí, ahora, de todas maneras, escuchando todo el relato, lo que tú vas ahí recordando de cómo se fue entregando la información, las reacciones que también hubieron, fue clave esa cautela inicial, ¿no? Porque la noticia, claro, daba como para que se pensara que esto iba a ser una situación muchísimo más grave, especialmente en la respuesta que podía generarse, pero como que todos actuaron ahí con cierta calma, con cierta prudencia, se activaron estas conversaciones, estas reuniones, primero saber efectivamente qué era lo que había pasado antes de pronunciarse. Exactamente, porque claro, ahí la duda era si es que se podía eventualmente ahí haber activado el artículo 5 de la OTAN, y eso hubiera terminado escalando el conflicto a otro nivel, pero dado que todos entendieron desde un comienzo que se trataba de un error, la reacción fue otra y se activaron rápidamente las consultas, las conversaciones a partir del artículo 4 de la OTAN, y ahora siguen todavía las conversaciones y las investigaciones para tratar de poder obtener mayor información y esclarecer bien qué fue lo que ocurrió con estos lanzamientos de misiles. ¿Y quién le quedó, Pati, en segundo